Ya chicos, por si acaso, como ya les he comentado varias veces, esta es la del viernes, son como las últimas clasecitas que vamos a tener así como con este estilo, porque el próximo miércoles, el próximo miércoles me interesaría que hiciésemos la última evaluación de plano, de todo lo que ver con plano cartesiano y la ecuación del plano. Y posteriormente el día viernes lo queríamos revisar como para darle un cierre antes de que ustedes tengan este receso de vacaciones que recuerden que es el 24. ¿Sí? Para el caso de matemática es el 24 y el lectivo también para que lo sepan. Entonces la última instancia de evaluación vendría siendo la del día miércoles. De todas formas se los voy a publicar ahí como con los temitas que vamos a ver y va a ser obviamente en el mismo formato que hemos estado realizando las últimas evaluaciones vía formulario de Google. ¿Sí? Posterior a eso, espero ya haber revisado todo lo que me han enviado de alguna u otra forma, les podría como informar las calificaciones que han tenido, pero recuerden que el objetivo de esto más que nada es algo formativo y la calificación viene un poco de bonus. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, las personas que no tienen calificación no crean bajo ningún motivo, o bien las personas que tienen como calificación un poco deficiente, no crean que por ninguna forma eso va a hablar de la nota con la cual van a cerrar el semestre, ni ninguna de ese tipo de cosas. Eh, Aún no se define cómo va a ser eso, ¿sí? Pero la única diferencia entre las personas que han rendido las evaluaciones y las personas que no han rendido las evaluaciones es que tienen como esa carta bajo la manga en el fondo, si es que en algún momento tenemos que obtener calificaciones, si es que se retornan de alguna u otra forma. Las personas ahí tendrían como un as bajo la manga, básicamente. Pero es lo único que aplica, o sea, así que no piensen que si es que tengo puros 7 me van a cerrar el primer semestre con promedio 7. No, no tiene nada que ver. Y si es que tengo puras malas notas me van a cerrar el primer semestre con malas notas. No, tampoco, nada que ver. Insisto, las evaluaciones siempre han tenido el carácter de formativo para ver cómo van comprendiendo los conceptos y en algún caso ocuparlas si es que se llegase a necesitar. ¿Está como claro eso? Porque tengo bueno, en otros estudiantes están como muy urgidos porque, pucha, profe, no tengo ninguna nota, ¿qué va a pasar con el primer semestre? Y la verdad es que con respecto a eso no tenemos información. Aún no se sabe qué es lo que va a ocurrir porque son decisiones que se toman a nivel de ministerio, así que no podemos ver cómo se va a cerrar el primer semestre, cómo se va a cerrar el año y todo ese tipo de cosas. Uno está como esperando las indicaciones. Pero eso, quería dejarlos como tranquilos en cuanto a las calificaciones que no van a influir de ninguna forma ni en su promoción ni en ningún cálculo numérico que vayan a hacer. ¿Sí? Dicho eso, vamos a continuar con geometría en el espacio y lo que nos corresponde ver ahora es determinar la ecuación cartesiana de un plano en el espacio. Y esta es la última forma y ya dejamos de ver formas de la ecuación del plano. Recuerden que cuando nosotros teníamos la ecuación de la recta, la teníamos de forma vectorial, paramétrica y continua. Ahora con el plano la vamos a tener de forma vectorial, paramétrica y cartesiana. ¿Sí? Cartesiana o general. Esas son las tres formas de ver la ecuación del plano que me interesa. Lo único que tenemos que ver es cómo determinar esta forma, así que no va a ser mucho lo que voy a hablar. Van a tener que ustedes, obviamente, trabajar en obtener esto. Y lo que viene ya para el próximo semestre, para que sepan, vamos a terminar de ver esta unidad cuando se comiencen a intersectar, vamos a ver intersecciones de planos, intersecciones de rectas con planos y ese tipo de cosas. Y con eso ya se acaba la unidad de geometría por si acaso, para que sepan. Entonces, vamos a admitir acá. Chicos, sé que me escriben por acá, pero no veo el chat. Lo veo ahora porque cerré la presentación, pero si no, necesito que me hablen para responder las dudas. Profe, la primera guía que hicimos va con nota o no, si es que las cosas que les pedí que me entregaran van con nota. La Cata usted dice que lo acepte, el Nico dice que por favor lo acepte. Ya. Listo, ahí acepta la gente que venía a entrar. Les recuerdo por favor que me hablen porque el chat no lo veo porque veo la presentación solamente. Ya, entonces como les dije, vamos a ver la tercera forma de presentar la ecuación vectorial de la recta, es el único objetivo que tenemos en la clase de hoy. Y les recuerdo que acá tenemos la forma vectorial de la ecuación de la recta, donde tenemos que todo punto, ¿sí? Todo punto del plano, todo punto del plano queda determinado por un punto o un llamado vector posición, que yo sé por dónde, qué pasa, que está, o por dónde está mi plano, y dos vectores directores que me van a entregar, en el fondo,
o me van a ayudar a completar esta ecuación del plano. Entonces, básicamente, como ustedes ya saben, lo que se necesita para determinar la ecuación vectorial del plano es un punto y dos vectores. Eso es lo que uno necesita. Para yo obtener un punto y dos vectores, por lo general siempre necesito 3 puntos 3 puntos me van a permitir siempre determinar la ecuación del plano, porque entre parejas de puntos puedo determinar dos vectores y con eso escojo un punto más y tengo la ecuación vectorial del plano. Recuerden también que una de las condiciones que necesitamos es que los vectores no sean paralelos, por lo que hablábamos en clases anteriores, que necesito que estos vectores no tengan la posibilidad de ser una ponderación del otro, porque si no, no tengo cómo, entre comillas, equilibrar este plano dentro de una sola recta. Bueno, pero dicho eso, teníamos esta forma y después nosotros la transformábamos acá a su forma paramétrica, que básicamente, tal como vimos, es solo ir emparejando cada una de las componentes de esta ecuación vectorial y expresarlas como de una forma distinta, por así decirlo. ¿Por qué hacer estos cambios entre ecuación vectorial y paramétrica? Es porque dependiendo de los datos que yo quiera obtener o de los datos que a mí me entreguen, es que me conviene trabajar con una o con otra. Por ejemplo, en el caso si es que nosotros queremos verificar si un punto pertenece a la ecuación, si es que un punto pertenece al plano, nos convenía o era mucho más rápido trabajar con la ecuación, en este caso la paramétrica. Y asimismo vamos a obtener una tercera forma de representar esta ecuación del plano, que va a ser mucho más fácil de trabajar. O sea, voy a poder determinar puntos de manera mucho más rápida que trabajando con tanto parámetro. Y esa es la ecuación continua de la recta. Entonces, si bien la forma de obtener la ecuación continua es un poco más compleja, a la hora de yo obtener la ecuación, todo lo que yo quiera trabajar se hace mucho más sencillo. Ese es como el pro y el contra. Entonces, la ecuación general o cartesiana del plano está dada por esta forma. Toda ecuación del plano está dada por esta forma. ¿Sí? Noten una diferencia. Si es que nosotros tapamos acá y nosotros ocultáramos por un rato lo voy a tapar ahí. Si es que nosotros tenemos AX más BY más un número igual a 0, lo que tenemos es la ecuación de la recta en el plano. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió con esta ecuación? Simplemente se le agregó la componente Z. ¿Sí? Y voy a borrarlo para que aparezca nuevamente. Ahí está. Entonces, toda ecuación en el plano siempre va a quedar determinado por un número multiplicado por la x, más un número multiplicado por la y, más otro número multiplicado por la z, más otro número, y eso igualado a 0. Esa es la ecuación general o cartesiana de cualquier plano en el espacio. ¿Sí? Si lo notan, en comparación con las anteriores que estaban acá, estas cuestiones se ven como súper complicadas. Esto es como una forma más elegante de presentar acá el plano, sin hacer referencia a los vectores desde donde salió este plano. Entonces, en general, todo plano, toda ecuación vectorial, siempre la vamos a poder transformar de alguna u otra forma a su ecuación cartesiana. De la misma forma, si tenemos la ecuación cartesiana, vamos a poder transformarla a la ecuación vectorial. ¿Sí? Entonces vamos a poder siempre hacer como ese tránsito entre las tres formas de presentar la ecuación de un plano. Entonces, ¿qué es lo que puedo ver acá? Que tal como indica este apartado, todo punto x y z que satisface dicha ecuación pertenece al plano. Entonces, una forma súper fácil de verificar si un punto pertenece o no al plano, simplemente reemplazo los x y z y se tiene que cumplir esta igualdad. Si se cumple, el punto pertenece. Si no se cumple, el punto no pertenece. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Ya, ¿cómo obtengo esta famosa ecuación cartesiana? Acá hay como una especie de procedimiento que uno se puede guiar, pero la verdad es que mientras se entiende la idea no hay por qué cómo seguir tanta estructura. Pero para encontrar la ecuación cartesiana básicamente necesitamos dos cosas. De primera, siempre vamos a partir con la ecuación paramétrica. ¿Sí? Vamos a partir con las tres ecuaciones paramétricas y lo que vamos a hacer es tomar parejas de ecuaciones. Por ejemplo, tomo la paramétrica de x con la paramétrica de y luego tomo la paramétrica de y con la paramétrica de z. Tomé esas dos parejas. ¿Y qué voy a buscar? De ambas parejas, lo que voy a hacer es eliminar uno de los parámetros, cualquiera. Puede ser lambda o mu. Recuerden que esos son los parámetros que tiene nuestra ecuación vectorial. Entonces yo voy a eliminar uno de los dos, ¿sí? Por ejemplo, elimino lambda, me voy a quedar con mu y hago lo mismo en el otro par de parejas de paramétricas. Y posteriormente lo que voy a hacer es despejar
el parámetro que me quedó, ¿sí? Y voy a igualar esas expresiones. Entonces, ¿qué voy a obtener al final? Una expresión que ya no depende de los parámetros de ni mu ni lambda, sino que va a ser una expresión que solo tiene x, y z ahí entre medio. Aquí faltó de x, y z. Eso es lo que faltó ahí para terminar esa frase. Quedó como inconclusa. Entonces, eso es el procedimiento que uno realiza para obtener la ecuación cartesiana. Va a ser más sencillo tal vez verlo, así que es lo que vamos a hacer a continuación. Ya, tengo una ecuación de forma vectorial, ¿sí? La que está presentada ahí. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Es obtener las paramétricas de esta función. Entonces voy a escribir las paramétricas. Como ustedes saben, esto se va término a término. X igual al 1, componente x de acá, más un lambda, más un mu. ¿Sí? Seguí el orden de los componentes. El i, la paramétrica de i, va a ser igual a 2 más 1 por lambda, que es lambda, más 2 por mu. Listo. Siguiente, el z es 2 más 0 lambda, así que no lo escribo, más 5 mu. Ya, hasta aquí nosotros podíamos hacerlo y ustedes lo habían realizado sin mayor problema o no presentaron mayor problema en obtener las famosas ecuaciones paramétricas. ¿En qué consiste obtener las cartesianas de manera sencilla si es que no quieren seguir la estructura que acabo de dar? En mezclar estas tres ecuaciones de tal forma que los parámetros mu y lambda desaparezcan. Ese es el único objetivo de esto. Y aquí ustedes pueden hacer cualquier trabajo algebraico que les permita lograr ese objetivo, que es hacer desaparecer de alguna u otra forma los parámetros lambda y mu. ¿Sí? Entonces vamos a aplicar el método para quienes necesitan como ser un poco más ordenados y le vamos a poner números a estas paramétricas para ver si, o sea, para que sea un poco más ordenado el asunto. Z aparece un 2, ahí está Z. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como les dije, hay que tomar parejas de ecuaciones. ¿Para qué? Para eliminar uno de los parámetros. Como acá yo tengo lambda y mu, hay varias formas de hacer esto. O podría aplicar el concepto de reducción, que es decir, sumar y eliminar parámetros, o podría aplicar el concepto de sustitución, es decir, despejar una de las variables y reemplazar el otro, y una serie de cosas que es válido que ustedes hagan si es que quieren realizarlas. Yo aquí voy a aplicar el método más que yo considero que es el más sencillo, pero si alguien quiere hacerlo de otra forma, insisto, mientras se cumple el objetivo, que es presentar lograr eliminar de alguna u otra forma, mediante el uso de estas tres ecuaciones, eliminar el parámetro mu y lambda, bienvenido sea el método que utilice. ¿Sí? Yo aquí voy a aplicar el método más sencillo. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Es tomar 1 y 2 primero. ¿Sí? Y las voy a escribir acá. X igual a 1 más lambda más mu de acá y igual a 2 más lambda más 2 mu. Entonces yo les pregunto a ustedes, tomando estas dos ecuaciones, ¿cómo podría eliminar uno de los parámetros y qué parámetro quieren eliminar? Obviamente se puede eliminar cualquiera de los dos. Pero ojo, hay que tener ojo en lo siguiente. Al yo tomar la ecuación 1 y 2, tengo que la ecuación 3 tiene solo mu. Por lo tanto, me convendría eliminar acá lambda para que me quede todo como con un solo parámetro. Entonces ahí ya me ahorré mucho trabajo porque ya estoy todo en función de un solo parámetro. Entonces, me refiero a que lo mejor es eliminar lambda. ¿Sí? Aunque podría haber eliminado mu, pero en este caso no me va a servir porque abajo tengo, si uno mira la tercera ecuación paramétrica, tengo solo mu. Entonces cuando al final busque igualar parámetros, recuerden que de ambas parejas debo eliminar el mismo parámetro, cosa que me quede el otro parámetro sano y salvo, por así decirlo, y ese es el último parámetro que voy a igualar.
como acá no tengo lambda, entre comillas ya está eliminado lambda, tengo solo mu, por lo tanto aquí entre estas dos parejas debo dejar vivo solo mu. La pregunta es, ¿cómo puedo eliminar el parámetro lambda? Esto es como el método de reducción, ¿sí? Perfecto, Javi, exactamente. Aquí esto es un sistema de ecuaciones, solo que tengo demasiadas letras. Entonces, pero puedo aplicar exactamente lo mismo. Podría sustituir, es decir, despejar un parámetro y reemplazarlo en el otro, o bien podría, tal como tú me dices, aplicar la reducción, que quiero dejar claro que es como el método más sencillo de realizar. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar reducción. Recuerden que reducción consiste simplemente en restar una ecuación de otra. Y es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a restar la ecuación número 2, ¿sí? Lo voy a anotar acá. La ecuación número 2 menos la ecuación número 1. Eso es reducción. Ya, ¿cómo me quedaría acá? ¿Cómo me quedaría el primer término? Si yo resto la 2, que es la que está con i, me quedaría i menos x. Por lo tanto, lo escribo tal cual, i menos x. Igual. Ahora los numeritos. 2 menos 1. Eso me queda 1. Lambda menos lambda. Acá me queda 0. Desapareció el lambda, que es lo que queríamos lograr. Y acá me quedaría 2 mu menos mu. O sea, me quedaría mu. Eso fue lo que hice. Aplicar reducción. ¿Quedó claro ese procedimiento? Porque este es el procedimiento clave. Sí, lo podría repetir. ¿Sí? Ya. Lo que hice acá, recuerden que el objetivo es eliminar los parámetros. Siempre ese es el foco. Eliminar parámetros. No las letras. No hay que tocar la X, la Y y la Z. Esas las queremos mantener. Queremos eliminar los parámetros. Entonces debo buscar la forma de eliminar estos parámetros que tengo acá. Me di cuenta que me conviene mantener a salvo el mu. ¿Por qué? Porque tengo que mi tercera ecuación solo tiene el mu. Por lo tanto, debo eliminar el lambda. Para eliminar un lambda positivo que tengo acá, más un lambda y acá más otro lambda, me convendría mucho simplemente restar esos dos lambda, es decir, restar estas dos ecuaciones para que ese lambda se eliminase de forma sencilla. Si por ejemplo acá tuviese que estos dos lambda, tendría que haber multiplicado por 2 toda la ecuación, tal como uno lo hacía en reducción. ¿Sí? Aquí básicamente lo que estamos aplicando es reducción. Este método se llama reducción. Entonces, como ambos tienen el mismo signo, al restar estas dos ecuaciones, el parámetro lambda va a ser eliminado. Entonces hago la resta. Y aquí le escribí que va a ser 2 menos 1. Recuerden que 2 hace referencia a las ecuaciones que tenemos acá. Entonces, ¿qué significa eso? Restar cada uno de los términos. Las variables menos las variables, los números menos los números, los parámetros menos los parámetros y separado entre lambda y mu, obviamente. Aquí tiene que estar esto como súper ordenado. Entonces, si resto la ecuación 2, sería restar al lado izquierdo de la igualdad x menos y. Listo, lo escribo como x menos y, porque es una resta y esos términos no se van a eliminar de ninguna forma, así que tiene que quedar expresado como resta. Después me quedarían los números 2 menos 1. Me queda 1. ¿Sí? Después me quedaría lambda menos lambda. Desaparece lambda, que es lo que queríamos lograr. Y por último me quedaría 2 mu menos mu. Por lo tanto me quedaría mu. Y esta ecuación a mí me interesa. ¿Sí? Listo, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo? No he ocupado la tercera ecuación que tengo acá, la voy a ocupar. ¿Y qué vamos a hacer? De cada una de estas ecuaciones, que solo depende de un solo parámetro, que en este caso es mu, vamos a despejar mu en ambas ecuaciones y lo que vamos a hacer al final es igualar ambas mu. Por lo tanto, ahí me va a quedar una expresión que solo depende de x, y y z. Ese es el procedimiento. Entonces, una vez que despejo acá, ¿cómo me quedaría si despejo mu de esto? Mu es igual a z menos 2 partido 5.
Mu es igual a z menos 2 partido en 5. Perfecto. Recuerden, este 2 está sumando, pasa restando, este 5 está multiplicando, pasa dividiendo todo. Eso fue lo que hizo Camila. De acá, de esta ecuación, ¿cuánto vale mu? Y menos x menos 1. Y menos x menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el paso final? Fusionar ambas expresiones, porque si yo sé que mu es igual a esto y que mu también es igual a esto, es porque necesariamente estos dos valores tienen que ser iguales. Ahí está la justificación de por qué voy a igualar esto. Esto es muy parecido a lo que hacíamos cuando nosotros presentábamos la ecuación continua de la recta, que despejábamos lambda de todas las paramétricas y después dejábamos todo igualado. ¿Sí? Porque todos los lambda valían lo mismo. Aquí es exactamente lo mismo. Entonces, fusionando estas ambas expresiones, ¿qué me va a quedar? Lo vamos a dejar por acá ambas. Que z menos 2 partido 5 es igual a y menos x menos 1. Noten cómo acabo de hacer desaparecer todos los parámetros lambda y mu. Y esta expresión solo depende de x, y z. Ahora, ¿qué queda? Solo ordenarla y dejarla de forma general, que en el fondo es como dejar todo igualado a 0. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Para que esto quede mucho más bonito, me va a quedar z menos 2 igual. El 5 va a pasar multiplicando acá, para no tener fracciones. ¿Sí? Este 5 va a pasar multiplicando, por lo tanto va a multiplicar a toda esta expresión. O sea que me va a quedar 5y menos 5x menos 5. Ahí el 5 multiplicó a toda la expresión. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Es dejar todo igualado a 0. Es decir, todo esto lo voy a pasar al lado izquierdo para que me quede el 0 a la derecha. Y me va a quedar como el menos 5x va a pasar positivo, el 5y pasa como negativo para ir dándole un orden, x y z. El z sigue siendo positivo, estaba al lado izquierdo. Y este menos 5 va a pasar como más 5, se va a restar con este 2 y me va a quedar más 3. Igual a 0. Y esta es la famosa ecuación cartesiana de mi plano. Sé que puede resultar complejo todo esto, pero me interesa que bueno, obviamente el primer ejemplo que vemos, me interesa que sean capaces de entender cuál es la lógica de si yo tomo una pareja de ecuaciones, lo que busco es eliminar uno de los parámetros, ¿sí? Para que uno solo sobreviva, y después, en este caso fui afortunado porque solo tenía algo que dependía de mu, por lo tanto me resultó mucho más sencillo el simplemente después igualar los mu una vez que yo tenía una ecuación que dependía de solo un parámetro. Y una vez que igualo esto, me doy cuenta que tanto mu como lambda ya no son parte de esta expresión y después queda solo multiplicar lo que corresponda y dejar todo igualado a 0 para ver cuál es la ecuación de mi plano. Entonces la ecuación de mi plano final es la que está ahí. 5x menos 5y más z más 3 igual a 0. Vamos a GeoGebra. Para que vean que esto ahora queda mucho más fácil de graficar. Le voy a escribir la ecuación acá en GeoGebra. 5x menos 5y más z más 3 ¿está? Igual a 0. Noten cómo ahí está mi plano. Esa es la ecuación de mi plano. ¿Sí? Maravilloso. Veamos algunas cositas. Voy a volver acá. ¿Cómo yo sé que un punto pertenece a este plano? ¿Cómo creen ustedes que vamos a saber si es que un punto pertenece a este plano? Reemplazando. Reemplazando simplemente. Es decir, el punto que yo quiera evaluar
lo reemplazo en esta ecuación y si se cumple la igualdad es porque el punto pertenece. Si no se cumple es porque no pertenece. Así de sencillo. Por ejemplo, si yo les pidiese reemplazar acá el punto, veamos si es que pertenece el punto 1,2,3. Vamos a ver si ese punto pertenece. Y vamos a ver si el punto 1,2,2 pertenece. Me interesa saber si esos dos puntos pertenecen. ¿Ya qué es lo que hago? Recuerden que esta es la expresión importante. Esta es la ecuación general de mi plano, la cartesiana de mi plano. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar acá. Recuerden, donde es la X, pongo la X, la Y y la Z según corresponda. Entonces me va a quedar 5 por 1, 5. ¿Sí? Menos 5 por 2 es 10. ¿Sí? Más Z, Z vale 3. Más 3. El 3 final es el que está acá por si acaso. Eso es igual a 0. ¿Esto cuánto me da? Esto si yo lo calculo me queda menos 5 más 6 me queda 1 igual a 0. Por lo tanto, este punto no pertenece a mi plano. O sea, así de sencillo yo evalúo si es que un punto pertenece o no pertenece a mi plano. Veamos el siguiente caso. El 1, 2, 2. Lo reemplazamos en la ecuación. Me va a quedar 5 por 1, que es 5, menos 2 por 5, que es menos 10. Ahí me quedaría el menos 10. Más Z, Z que es 2. Y el más 3 que está acá. Eso debiese ser igual a 0. ¿Sí? ¿Qué es lo que veo acá? Que claramente si es que yo sumo 5 menos 10 me queda menos 5, menos 5 más 2 me queda menos 3, y menos 3 más 3 me da 0, por lo tanto me quedaría 0 igual a 0. Eso quiere decir que este punto sí pertenece a mi plano. Entonces veamos gráficamente esto, porque la idea es que cada vez que ustedes vayan resolviendo esto lo pueden ir verificando. Y vamos a GeoGebra. Acá tengo mi plano. ¿Y qué punto me había interesado saber si pertenecía? Me interesaba saber el 1,2,3 y el 1,2,2 creo. Sí, ese era el otro punto. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos que el 1,2,3, si es que yo lo veo acá, bueno, me puedo acercar un poco y claramente ahí se ve que este punto no está perteneciendo. Si lo pongo aquí como de lado, me puedo dar cuenta de que ese punto no pertenece a mi plano. En cambio, el otro punto, podemos ver que está justo a la mitad del plano y de hecho hay una línea que lo está cortando. Por lo tanto, ese punto B sí pertenece a mi plano, a diferencia del punto A que no pertenece. Y también se puede ver mucho mejor la diferencia. ¿Sí? Entonces, esta es una forma de yo ir verificando y a la vez encontrando puntos también. Porque, ¿qué pasa si yo quiero buscar un punto? Simplemente reemplazo dos de los valores acá y voy a poder obtener el tercero. Es decir, si yo quiero reemplazar acá en mi ecuación del plano, reemplazo el x0, el y0, z me va a quedar menos 3. Por lo tanto, yo de inmediato sé que el punto 0,0, menos 3 pertenece también a mi plano. Entonces, esta forma también es mucho más fácil de yo poder obtener puntos del plano de forma directa. Entonces, esa es la ventaja de trabajar con esta ecuación. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Vamos con calma. Ese que está ahí. Ya los voy a encaminar, pero la idea es que ustedes como que traten de encontrar la ecuación vectorial. O sea, disculpen, la ecuación cartesiana o general. Ya, ¿cómo queda esto? Primero, paramétrica, siempre. X igual a 1 menos un lambda más mu. ¿Sí? Y igual a 1, acá 0 lambda, menos mu. Z igual a 1 menos lambda más 2 mu. Y ahí están mis paramétricas. ¿Cierto? Listo, ¿qué me doy cuenta?
acá 1, 2, 3. Ya, ¿qué pareja me convendría tomar y por qué? La 1 y la 3 y eliminar lambda. Porque Es queda mu y después se pueden igualar. exacto. Aquí como yo me fijo que en la 2 tengo solo mu nuevamente, me conviene tomar la 1 y la 3 y deshacerme de lambda y después solo va a quedar vivo una ecuación con mu y ahí lo que hago es igualar mu directamente. Entonces lo que vamos a hacer acá es tomar 1 y 3. Y lo escribo aquí de forma ordenadita. X igual a 1 menos lambda más mu y z igual a 1 menos lambda más 2 mu. Listo, ¿qué es lo que puedo hacer acá? ¿Cuál es la reducción que voy a hacer? ¿Qué voy a sumar? La 1 le voy a restar la 3 le voy a restar la 1, voy a sumar la 1 y la 3, ¿o qué voy a hacer? ¿Cómo puedo eliminar el parámetro lambda? Puede ser 1 menos 3 o 3 menos 1. Ya, hagamos 1 menos 3. Entonces aquí hay que ser como súper ordenado y súper metódico y vamos paso a paso. Recuerden que esta es la número 1 y esta es la número 3. Por lo tanto me quedaría x menos z igual 1 menos 1 me queda 0. ¿Sí? Menos lambda menos lambda me queda 0. Ahí lo eliminé porque recuerden que ese menos menos se hace más. Y acá me quedaría mu menos 2 mu. Por lo tanto me quedaría menos mu. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer ahora? Es tomar esta ecuación, tomar la 2 que no la hemos utilizado y despejar lambda e igualar. Ya, díganme cuánto les da la ecuación cartesiana de este plano. Terminen ustedes de hacer esto. Y me dicen cuánto les queda la ecuación cartesiana y ahí la graficamos. Me dio x menos y menos z más 1. Igual a 0. Ya, te dio, vamos a ver. X menos y. Menos z más 1 es igual a 0. Ya. ¿Qué hizo acá? Obviamente vamos a verificar si esta ecuación está bien, la vamos a dejar acá. ¿Qué es lo que nos quedaría? Recuerden que había que eliminar mu de cada una de las expresiones. Por lo tanto, acá está menos mu. Para que esto sea mu, puedo multiplicar todo por menos 1. Y esto me quedaría menos x más z igual a mu. Listo, ahí tengo mu. Acá, de la número 2, ¿qué me quedaría? Puedo pasar el mu hacia el otro lado y el i hacia el otro lado, por lo tanto me quedaría que mu es igual a 1 menos i. Ahí está. Por lo tanto, ¿qué es lo que queda ahora? Solo unir estas dos expresiones, ya que ambos sé cuánto vale mu, me va a quedar que menos z, o sea, menos x más z es igual a 1 menos y. Y ahora solo queda ordenar esto, ¿sí? Si yo lo ordeno, me quedaría menos x más y más z y menos 1 igual a 0. Que si yo multiplico todo esto por menos 1, me queda la misma expresión que me entregó Camila.
Ambas son idénticas, porque es un tema de signo. Recuerden que siempre se puede multiplicar por -1. Así que en este caso, ambas expresiones son iguales. Vamos a ver a GeoGebra cómo nos queda esto expresado. X menos Y menos Z más 1 igual a 0. ¿Sí? Veamos. Borramos todo esto, borrar, 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 y vemos la ecuación. X menos Y menos Z más 1 igual a 0. Listo. Esta es la ecuación del plano que acabamos de determinar. ¿Sí? Esta es la ecuación del plano. Aquí está el plano con el cual recién acabamos de estar trabajando. Entonces, esta es la forma de obtener esta famosa expresión o esta tercera forma de determinar la ecuación cartesiana. Siempre el procedimiento es igual. Este es solo un procedimiento algebraico en donde tomo parejas, elimino uno de los parámetros, después puedo tomar otra pareja cualquiera, elimino el mismo parámetro y después solo igualo los parámetros que me quedaron libres. No sé si hay alguna duda en cuanto a este procedimiento. Puede ser un poco complejo, sí, pero si se hace con paciencia y a poquito, se puede lograr. ¿Qué es lo que dice esta parte? Dice que los puntos del espacio x, y, z que satisfacen esa ecuación es lo que acabamos de ver cuando nosotros reemplazamos un punto para verificar que ese punto pertenezca al plano. Yo simplemente lo reemplazo ahí y si es que cumple la igualdad, pertenece al plano. Si no, no pertenece al plano. De la misma forma, y es lo que está planteado aquí escrito, es que si yo reemplazo valores de dos de las variables, puedo obtener siempre la tercera componente. Y ahí estoy obteniendo cada vez puntos que pertenecen a mi plano. Por ejemplo, en este caso del plano que está planteado acá, si yo quisiese determinar un punto al cual pertenece, o un punto que pertenezca a este plano, simplemente me tomo dos componentes. Por ejemplo, quiero que mi punto sea 1 y 1, yo le di valor a X y a Y, y ahora debo reemplazar acá y ver cuánto vale Z. ¿Sí? Si yo hago un reemplazo aquí rápido, esto sería 1 menos 1 da 0, por lo tanto Z también valdría 1, porque me quedaría menos Z, y esto me quedaría igual a menos 1, por lo tanto sé que el punto 1,1 pertenece a este plano. Y lo puedo reemplazar después en GeoGebra y ver si es que de verdad cumple. Bueno, aunque yo este punto ya lo sabía, hice un poco de trampa porque era un punto que el que está acá. Es el punto por donde pasa mi plano, así que solo estaba verificando de que este punto sí pertenece a este plano. Entonces, eso es lo que me interesaba que conociesen. Y aquí tenemos como una pequeña actividad que me interesa que podamos resolver. Y, por ejemplo, que me digan, dice, considera la ecuación del plano pi en el espacio, cuya ecuación es esa que está acá. ¿Sí? Dice, encuentra 3 puntos que pertenezcan al plano. Encontrar 3 puntos simplemente significa el reemplazar 2 de las componentes y hacer que la ecuación me entregue la tercera componente. Es como cuando uno en la recta se daba un valor y la misma expresión a ti te daba el otro valor. En este caso, como son 3 coordenadas, yo me doy 2 valores y espero que la ecuación me entregue el tercer valor. Entonces vamos a hacer aquí una pequeña tablita para verificar y encontrar estos primeros puntos, que es la primera parte. Después ustedes tienen una actividad para desarrollar solos, por si acaso. Entonces vamos a hacer una tablita, solo que ahora mi tablita va a tener X, Y y Z. Listo. Díganme un valor para X. El 2. El 2. Ya. ¿Un valor para Y o para Z? El que quieras. El 0 para Z. Ya, Z 0. Y ahora, ¿qué hacemos? Yo me di 2 valores, ahora tengo que preguntarle a la ecuación que me diga el valor de Y. Por lo tanto, aquí lo voy a hacer acá aparte, acá arriba, me va a quedar, si yo digo que X es 2, voy a ir reemplazando la expresión. O sea, me va a quedar 2 menos Y, que es lo que quiero determinar, más 3 por Z. Y Z es 0, y eso sé que es igual a 1.
¿Sí? Si se dan cuenta, reemplacé los valores que nos acabamos de dar, los reemplacé en la expresión. ¿Qué me queda acá? Esto me quedaría 2 menos i, 3 por 0 es 0, igual a 1. ¿Esto qué implica? Que me va a quedar que menos i es igual a 1 menos 2, me va a quedar menos 1. Como necesito que i esté positivo, multiplico todo por menos 1 para que me dé que i es igual a 1. Por lo tanto, ¿qué punto es el que pertenece a mi plano? Es el 2, 1, 0. Así de sencillo. Así de simple es obtener puntos de los planos con la ecuación cartesiana o general que estamos viendo. Entonces, ¿qué bastaría con reemplazar otros dos puntos? Por ejemplo, siempre el 0, los ceros son buenos reemplazarlo. Si reemplazo i 0 y z 0, ¿cuánto vale x? 1. 1. Por lo tanto, el punto 1, 0, 0 pertenece a mi plano. Y así de sencillo es. Entonces después puede haber preguntas un poco más complejas, entre comillas complejas, que nos dicen si el punto 1,2, t pertenece al plano, ¿cuál es el valor de t? ¿Qué es lo que debiese hacer acá para abordar una pregunta de este tipo? Sería reemplazar. Exacto, porque debo recordar el principio fundamental. Si un punto pertenece a mi plano, significa que si yo lo reemplazo acá, me tiene que dar la igualdad. Entonces es lo que voy a hacer. El x es 1, por lo tanto me quedaría 1 menos y vale 2, ¿sí? Más 3 por z, pero z en este momento vale t, y eso es igual a 1. ¿Sí? Entonces aquí, obviamente, lo que voy a hacer es despejar t. Esto me va a quedar menos 1 más 3t igual a 1. Este 1 va a pasar sumando, por lo tanto me va a quedar 3t igual a 2. Y de acá voy a obtener que t es igual a 2 tercios. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el valor que debe tener t para que esta igualdad se cumpla? Que es en el fondo lo que le estoy preguntando acá a la ecuación, tiene que valer 2 tercios. Así de fácil esto. Bueno, entre comillas, fácil. Si lo más complejo de todo esto no es trabajar con la ecuación cartesiana, sino que es el paso desde la vectorial a la cartesiana. Eso es lo que requiere como mayor trabajo algebraico. Pero ahora que yo ya tengo la cartesiana, de partida encontrar puntos es súper fácil porque solo reemplazo dos valores y obtengo el tercero. Determinar si un punto pertenece o no también es súper sencillo porque solo reemplazo valores y veo que se cumpla la igualdad. Si se cumple, pertenece; si no se cumple, no pertenece. Y de eso se trata la parte C de esta actividad. Vamos a borrar un poco por acá. Vamos a borrar acá. Entonces, pluma. Vamos a determinar si estos puntos pertenecen. ¿Qué significa? Reemplazar acá y ver si se cumple la igualdad. Si se cumple, pertenece; si no se cumple, no pertenece. ¿Qué pasa con el 1,2,1? ¿Qué pasa con ese punto? Lo reemplazamos en la ecuación. 1 menos i, que vale 2, más 3 por 1, que es lo que vale z, es igual a 1. 1 menos 2 me da menos 1, y menos 1 más 3 me da 2. Y la pregunta, ¿2 es igual a 1? Claramente no, por lo tanto este punto no pertenece. Así de sencillo. Yo reemplazo y se tiene que cumplir la igualdad aritmética. Veamos qué pasa con el punto 0,0,0, que es el origen del espacio. ¿Qué pasa en este caso? Reemplazo en la ecuación x, 0, menos 0, más 3 por 0. ¿Eso es igual a 1? No. Claramente no, porque este lado me quedaría 0 igual a 1, por lo tanto, tampoco pertenece este punto a mi plano. Y veamos el último. ¿Qué pasa con el punto 0,2
1. Pongo paréntesis ahí. Reemplacemos, me quedaría x0 menos 2 más 3 por 1, que es 3. ¿Eso es igual a 1? Sí, Claramente ahí cumple esa última, por lo tanto el punto 0,2,1 es uno de los puntos que pertenece a mi plano. Entonces, si se dan cuenta, como que todo el hecho de tanto como obtener puntos o como de evaluar si un punto pertenece, se hace mucho más sencillo con la ecuación cartesiana. Antes nosotros, cuando teníamos que verificar este tipo de cosas, si estamos trabajando acá con las antiguas ecuaciones, por ejemplo, la paramétrica, uno reemplazaba los valores acá y tenía que empezar a despejar lambda y mu para ver si es que los valores de lambda y mu coincidían, y en las tres ecuaciones paramétricas yo lograba obtener el mismo valor de lambda y de mu, o sea, era todo un etapa. En cambio, con la ecuación cartesiana, eso es mucho más sencillo, pero reitero que el gran paso es transformar esto a la ecuación cartesiana. Pero una vez que se hace, esto se hace mucho más sencillo. ¿Qué tienen que hacer entre hoy día y el viernes? Es una actividad que tienen, no es tan larga la verdad, y tampoco quiero sobrecargarlos, por eso les estoy entregando esta clase y la siguiente, porque vamos a quedar hasta acá, por lo menos hasta con lo que corresponde a este primer semestre. Y la idea es que lo realicen con calma. La actividad es similar a esta última que vimos, de encontrar puntos, verificar, pero obviamente van a partir de 3 puntos y van a tener que darse la vuelta completa, es decir, obtener la ecuación vectorial, paramétrica y cartesiana para empezar a responder estas preguntas. Y con eso estaríamos, por lo menos es lo que yo voy a hablar el día de hoy. Recuerden que vimos la tercera forma, que recuerden que estos no son más que formas de expresar un mismo objeto matemático, que en este caso son los planos, ¿sí? Y vimos que, dependiendo de la forma de expresar, son las ventajas o desventajas que tengo para trabajar y responder dudas en torno a este tipo de planos, y claramente la ecuación cartesiana es la más sencilla de trabajar de todo punto de vista. Pero tenemos esa gran, tal vez, entre comillas, dificultad, que es pasar desde una ecuación vectorial a una cartesiana. Ahí sería bueno que ustedes después investigaran cómo yo podría pasar de una cartesiana a devolverme a la vectorial. Pero eso se lo dejo a ustedes, por si acaso. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a detener la grabación de esto para que no quede largo el video. Y obviamente vamos a quedarnos contestando dudas, y les voy a subir la actividad para que la tengan en Classroom y la puedan mirar.